que es el que al final a la gente de clase media le puede generar... Estoy grabando. Ya entonces, chicos, hoy día la clase vamos a ver el tipo de layout o lo que es un layout de planta, una pequeña introducción. No voy a profundizar muy fuerte en cómo se hace un layout de planta en base a cálculos matemáticos, porque esto ya a nivel de ingeniería, pero sí más o menos que tengan el concepto claro de cómo es un layout, para qué sirve, cuáles son las restricciones, cuáles son los problemas de hacer un layout. ¿Ya? Aquí por lo menos estamos viendo un layout en 3 dimensiones. ¿Sí? Y los tipos de layout, o qué es un layout, dice, la distribución en planta, eso es un layout. Dice que es la mejor manera o la mejora más importante que se puede hacer en una fábrica mediante el cambio físico de la planta. ¿Qué quiere decir el cambio físico? Poder distribuir las máquinas, y no tan solo las máquinas, los puestos de trabajo, las personas que trabajan en cada una de estas ubicaciones. Entonces uno puede distribuir la planta entera en base a diferentes restricciones que uno vaya teniendo. ¿Sí? Como dice también, puede ser una fábrica ya existente o a planos, todavía, o que la empresa todavía esté pensada, todavía no esté creada, y llevar los planos a esa realidad. ¿Okay? Brian, sí, entonces, se refiere también a la disposición de las máquinas, equipos y los departamentos de servicio para lograr una mayor coordinación y eficiencia posible en una planta. Entonces, lo que busca esto layout es generar un proceso productivo eficiente. Eso es lo que busca. Y acá les estoy mostrando, hay muchos más ejemplos, 3 tipos de forma de esquematizar un layout. ¿Ya? El primero que está acá es un layout solamente con rectángulos, cuadrados, algunas personas, todo vista en planta, con algunas disposiciones. El segundo ya es con estas flechas, donde va indicando de dónde va pasando el producto de un área a otra, o de una máquina a otra, o de una persona a otra. Entonces me va mostrando con flechas el cómo fluye un producto en una planta. Y el otro ya sería un programa en 3 dimensiones que me muestra la planta ya en forma tridimensional. Consulta, chicos. El tema de la layout de planta en 3 dimensiones, ¿para qué me podría servir en comparación solamente a un 2D? ¿Para qué ustedes creen que podría servir una representación en 3 dimensiones? Para establecer la ruta de trabajo. Sí, pero estamos hablando de 3 dimensiones. Estamos viendo la imagen, la última imagen, es un layout en 3 dimensiones. Sí. Versus Para llevarlo como Poder más a la asimilar realidad. los tamaños y espacios que uno tiene. Exactamente. Raúl dijo, ¿cierto? Porque en 2D es diferente en 3D. Correcto. Entonces, Bastante. cuando uno tiene que ya hacer cosas en 3 dimensiones es para ver los tamaños, los volúmenes, porque hay piezas que son pequeñas y pueden seguir una ruta normal dentro de una planta con no tanta altura, por ejemplo. Pero si estoy fabricando una pieza de grandes dimensiones, unas piezas mineras, tal vez mi layout va a tener que considerar el volumen, la altura del galpón, por ejemplo, por dónde va a pasar, y que tal vez en una vista en planta no me logro dimensionar el volumen o la altura de esta pieza. Entonces, hay software que son dedicados, y va a ser algo que van a tener que investigar ustedes, para que lo anoten, investigar los software que existen para hacer layout en 3 dimensiones. Hay bastantes programas que son de versión gratuitas, ¿ya? Con los cuales ustedes ya podrían empezar desde el simple 2D que ustedes ya manejan, bueno, en 3D también manejan en modos mecánicos, pero estos programas les permiten, con algunas funciones ya preestablecidas, como los muros, las ventanas, las puertas, algunos mesones de trabajo ya vienen preestablecidos, donde ustedes podrían ir configurando este layout de planta. ¿Ya? Así que investiguen un poquito programas para realizar layout en 3 dimensiones. ¿Ya? Porque en 2D podríamos perfectamente, y se hace mucho en el tema de AutoCAD, algo que vamos a ver el día de hoy, y otros programas también como el SolidWorks, también he visto bastantes usos para hacer layout de planta. Dígame, Juan. Profe, una consulta, ¿el segundo layout tiene algún nombre específico? ¿Podría ser así como de proceso, alguna cosa así, o no?
de Flujo de procesos. Sí, flujo de procesos. Ok. Y ahí, cuando siempre vean esquemas con flechas, siempre van a hacer algún flujo de procesos, ¿ya? Ahora hay layout en realidad virtual. Sí, también. Hay realidad, hoy en día ya existen, por eso quiero que investiguen un poco más de todos los tipos que se podrían encontrar de layout, porque muchas veces ustedes cuando salgan afuera, le van a pedir, hagan un layout, y ustedes lo más básico que van a hacer en AutoCAD, como la figura 1 y 2, ¿ya? Que sería una vista en planta, o tal vez con un flujo de procesos si se los piden, o solamente la distribución de las máquinas, mesones, gente, como está la figura 1. Pero ya si ustedes quieren ir un poco más allá, podrían perfectamente ya hacer un layout tridimensional para presentarlo tal vez a una gerencia, ¿ya? Y muchas veces hay ampliaciones de planta y no hay nada y tienen que hacer el layout. O hay veces que está ya la planta hecha, como decía el texto, está la planta hecha y hay que reacomodar esto. ¿Para qué creen ustedes que uno hace estos layouts para reacomodar ya una empresa que esté funcionando? Para Implementación de aumentar la 5S. eficiencia. Implementar Para, Implementación de 5S. ¿qué más? no me acuerdo quién dijo, creo que fue el Damián, que aumentar la Tiempos de eficiencia. recorrido más cortos. Bien, punto de recorrido más corto, eficiencia, por Tal vez ejemplo. para agregar algún puesto máquina nueva también. También, perfecto. Para allá y también quería apuntar tecnologías nuevas que ustedes podrían estar trayendo a esta empresa. Habría que reacomodar todo tal vez, ¿sí? Y suele pasar mucho eso, que llegan maquinarias y hay que hacer un nuevo layout ya existente y hay que reacomodar todo. En base a una máquina tal vez hay que hacer todo un cambio. ¿Qué más? ¿Qué más podría hacer? Y si, por ejemplo, yo les digo, esta empresa se está ampliando y quiere hacer un nuevo producto, también podría ser el caso que tenga que hacer un reacomodo, un rediseño de mi planta, porque estoy agregando un nuevo producto a mi empresa. ¿Ok? Una nueva línea. Sí, una nueva línea de producción podría ser. ¿Sí? Perfecto. Algunos problemas que se van a presentar cuando uno hace una distribución de planta o un layout. La primera línea dice, son fundamentales para cada tipo de empresa. Esto es importante, ¿por qué? Dice, son fundamentales para cada tipo de empresa. Por ejemplo, una misma empresa, vamos a un rubro metal mecánico, tal vez que hacen el mismo producto, pueden tener distribuciones totalmente diferentes. No porque sea el mismo rubro, voy a tener el mismo tipo de distribución en planta. Entonces, como dice, son fundamentales para cada tipo de empresa. Cada tipo de empresa es única y tiene su realidad diferente. Sabes que Máquinas, también depende del espacio con el que la empresa cuente. muy bien, el espacio, todas las empresas, como le digo, pueden ser ya una empresa metalmecánica, pero el espacio va a ser totalmente diferente. La máquina va a ser totalmente diferente. ¿Sí? Tal vez el producto sea el mismo, pero llegan a ser el resultado de diferentes formas. Entonces, por eso, no porque un layout me sirve en una empresa, me va a servir en todas. ¿Ya? Eso también, algo que se piensa mucho, dice, no, porque esto ya me funcionó, me puede servir en la otra sucursal. Y a veces no es tan así. ¿Ya? La siguiente, dice la idoneidad de la disposición afecta la eficiencia de las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que también, cómo estén dispuestas las máquinas, qué tan alejadas o cerca, me podría afectar en la operación que yo voy a tener mi producto. ¿Sí? Una vez que se ha decidido la localización de planta, la siguiente tarea importante antes de la gestión de la empresa es planificar el diseño de las instalaciones industriales de la planta. Acá también, cuando uno quiere hacer una empresa y todavía no tiene la idea, lo primero, antes de hacer el layout de planta, es hacer como el layout geográfico. ¿Dónde va a estar ubicada la planta? ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado hace un tiempo atrás? La ubicación de la planta, qué tan cerca o qué tan lejos voy a estar de mi distribución, o qué tan cerca voy a estar de la comercialización. Entonces son factores que uno, o también podría afectar mucho la parte geográfica, si está, no sé, muy alejada, no tengo interconectividad para que lleguen los trabajadores,
o si estoy en algún lugar que puede estar propenso a inundaciones, que suele pasar también mucho cuando se deciden de repente tener o arrendar un lugar físico, un galpón, y ese lugar, por desconocimiento de la zona, puede tener problemas, y suele pasar mucho en Santiago, bueno, acá también en la región, que se puede inundar y me puede generar problemas a mi instalación antes de partir. Entonces son factores que uno debe decidir también cuando uno localiza la planta. Una vez que está localizada la planta, perfecto. Me voy a la siguiente etapa del layout interno, pero hay un layout externo también, que es el layout geográfico. ¿Dónde la voy a posicionar mi empresa? Sí, que también puede ser que se posicione en un lugar donde el ingreso sea difícil y traigan piezas grandes y sea imposible meterla o sea complicado. Sí, en Santiago me tocó vivir eso, que camiones de acoplado, doble acoplado, tenían que meterse a pasajes muy estrechos y tenían que parar casi el tránsito para que pasaran estos camiones, porque la empresa estaba ubicada en un lugar que no estaba apto para dimensiones para la minería, de grandes dimensiones. Y el camión tenía que ingeniársela, el camión eran tan buenos que lograban pasar, pero detenían el tránsito, o a veces cortaban los cables. Entonces, son temas, y pasaba mucho ya en Santiago, cortaban los cables y cortaban, no, pasaban, porque los equipos eran tan largos, tan altos, y los cortaban. Así que por eso le digo, ahí les puse el tema, dice problemas de diseño y distribución de plantas, porque suele pasar eso, ¿ya? Cuando llegó el centro mecanizado a mi liceo, lo metieron por un portón que está por el lado de Avenida Valparaíso. La cuestión es que el camión estaba entrando y no calculó bien la altura y se pidió una pieza de arriba, creo que era el motor, una cuestión así. Uf. ¿Y ahí qué pasó? Estuvo parado como todo el año el centro mecanizado hasta que lo repararon. Sí, imagínense, de repente también el tema de los seguros, que cuando hacen traslado de componentes o de equipos, no hay seguro comprometido, y el operador de la máquina, manito para atrás nomás, y lo siento, perdón, disculpa, y de ahí nos sacaste. Y después es tu problema hacer la mantención, la reparación, si es que el componente está en Chile o hay que traerlo de afuera. Entonces son temas bastante no menores que suele pasar afuera. Y acá en la universidad nos pasó lo mismo. ¿Se acuerdan de cuando nosotros los trasladamos del Guima a donde dejamos las máquinas CNC? Tuvimos que echar todo un muro abajo y hacer el portón donde están nuestras máquinas CNC. ¿Se acuerdan de eso, no? De la universidad. Creo que nosotros no estábamos cuando se No, hizo no, ese pero cambio. a lo que voy, ¿se acuerda que hay un portón para Sí, entrar a CNC? el que Sí. se abre para la discoteca. Sí, el que se abre para el Expotec, ese portón tuvimos que hacerlo de emergencia para poder entrar con las máquinas CNC, porque por el pasillo pasaban bien. Y después les voy a mostrar el tema del layout ese de planta, que lo tengo en AutoCAD. Y cuando vimos que ya íbamos a hacer el traslado y no entraban por los portones o por las puertas que tienen a los talleres, tuvimos que hacer todo el portón antes de traer las máquinas. Entonces, ahí como lo que dice Raúl, pues, entonces queríamos hacer los cambios, pero la infraestructura no estaba preparada para poder entrar con las máquinas. Entonces son factores que me van generando problemas en mi layout, ¿ya? Y la última dice, ubicar en su justo sitio máquinas, herramientas, accesorios, ¿ya? El dar la entrada y salida racionales de las materias primas, ¿ya? Esto es importante también, porque muchas veces tengo mi entrada de la materia prima y la salida tal vez por otro, o bien la entrada es por el mismo lado y la salida es por el mismo lado. Entonces hay que ver si es que esa distribución es la correcta o es la más adecuada para ese tipo de componentes. ¿Sí? Los principios de la distribución de plantas según Richard Matter. Ya hay varios no sé, autores que han definido o han puesto los layouts de plantas según diferentes versiones, según diferentes perspectivas. Entonces, esta persona, ¿se escucha bien? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Y se escucha bien? Sí, Vale. profe, sí. Me apareció un mensaje de inestabilidad de la conexión. Pensé que quedó pegado. Entonces, esta persona
estableció 6 principios, ¿ya? Para hacer los layouts de planta. El primero dice, principios de la integración de conjuntos. ¿Qué piensan esto que podría ser principio de la integración de conjuntos? ¿A qué creen que estoy haciendo alusión con este término? Porque la siguiente dice, principio de la mínima distancia recorrida. Ya eso sería Se más refiere fácil. con el primero, con los departamentos. Por ahí va. ¿Qué más? Integración de conjuntos. Principio de la integración de conjuntos. ¿Qué creen que, para dónde está apuntando este principio de layout de planta? Estamos focalizados en que todos estos principios buscan un sistema de generar un tipo de layout de planta. ¿Qué piensan de este principio? Principio de integración de conjuntos. ¿Qué les pasó? Se re- ¿Ah? ¿Qué les pasó, chicos? Yo creo que se refiere como a una línea de proceso, ¿no? Como a guiar algún conjunto a una línea de proceso. Y aquí más que nada lo que está diciendo este principio es que él agrupa tanto máquinas, herramientas, dispositivos, personal, departamento, como dijo por ahí Bastián, todo reunido en un conjunto pequeño para hacer la distribución de plantas, que esté todos más cerca. Eso es lo que está diciendo la integración de conjunto, que esté todo unido lo más cerca posible en un layout o en una planta. ¿Ya? Como en el taller en la U, que al lado de los turnos convencionales están los esmeriles. Correcto. Sí, esa es la integración de conjunto. Está todo junto para poder obtener un producto, un servicio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la integración. El otro, el principio de la mínima distancia recorrida. Acá es que donde tengo un producto terminado, yo voy a partir con, ustedes ya saben, partimos con una materia prima hasta llegar al producto terminado. Entonces la distancia que tenga que recorrer ese producto en cada estación sea la mínima distancia. El otro, principio de circulación o flujo de materiales. Es parecido al anterior. ¿Se acuerdan cuando vimos el layout anterior que aparecían las flechas de todo el proceso? Entonces, ese es el por donde está fluyendo el material para tener el producto terminado. El otro principio del espacio cúbico, es lo que habíamos visto en el tema, lo que le había comentado en el layout en 3 dimensiones. ¿Ya? Y acá lo que busca es tener tanto en forma horizontal como vertical, todo ocupado o teniendo la mejor disposición para poder tener un proceso de trabajo, tanto vertical como horizontal. Esto se da mucho en las bodegas. En la bodega se ocupa todo, estando en estantería en forma horizontal, como los estantes en forma vertical, hacia el techo. En una planta de producción, por lo general, los techos son muy altos y hay mucho espacio hacia arriba que se está perdiendo. Y no estamos ocupando el principio del espacio cúbico, no estamos ocupando todo mi espacio. Ya estamos perdiendo, en el estricto rigor estamos perdiendo plata porque estamos teniendo un galpón de muchas dimensiones y no estoy teniendo el máximo provecho a ese espacio. ¿Ya? El otro, el principio de la satisfacción y de la seguridad, como su nombre lo indica, es tener todo el flujo de trabajo y para la gente, aquí estamos hablando ya para la gente, en forma segura, ya teniendo sus disposiciones o el traslado de un punto a otro, ya sea con la grúa horquilla, puente de grúa, etc. ¿Ya? Y principio de la flexibilidad, ¿qué creen que puede hacer? Principio de la flexibilidad. Ya, para que lo noten y lo investiguen. Todos estos principios ustedes van a tener que investigar más a fondo de lo que le acabo de decir, porque van a hacer preguntas de prueba y se lo digo desde ya. Son principios importantes. Va a hacer un trabajo sobre esto. Después sí un trabajo. Ya. Y vamos a hacer un trabajo que hoy día se lo voy a dejar planteado porque no van a alcanzar, pero van a tener que emplear y justificar el trabajo que les voy a decir más ratito,
de qué principio estarían ocupando para hacer su distribución de planta. ¿Ya? Así que lo van a tener que ocupar, así que van a tener que investigar sobre estos principios. Por eso les puse ahí, aunque no estaba preparado, investigar. ¿Sí? Otro factor a tener en cuenta en la distribución de una planta es como dijimos, el peso del volumen, la complejidad del producto final, la longitud del proceso y tiempo de manipulación y la medida en que el proceso tiende hacia la producción en masa. Entonces son 4 factores que también influyen para poder decidir qué tipo de distribución voy a hacer. Entonces, volumen, longitud del proceso, complejidad del producto final y la medida en que el proceso tiende a la producción en masa. También, otra forma de hacer la distribución de planta es de acuerdo al método Lean Manufacturing. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda del Lean Manufacturing? Que lo conversamos en primer Sí, lo año. pasamos en el primer semestre. ¿Sí? Del primer año. Sí. ¿Alguien se acuerda algo de esto del Lean Manufacturing? ¿Qué es lo que busca? La mejora continua. ¿Qué más? El mejoramiento de los Minimizar procesos, pérdida. Minimizar los costo desperdicios, ¿sí? también. Eliminar los desperdicios. Y esto también se lo había comentado. Los desperdicios en una planta de producción, tenemos el tiempo, el transporte, los procesos, el inventario, el movimiento, los defectos y la sobreproducción. Entonces lo que busca el Lean Manufacturing es eliminar estos desperdicios. Desperdicio de tiempo, ¿a qué le llamamos desperdicio de tiempo? Tiempos muertos. Tiempos muertos, sí. Bien. En transporte, y acá, ojo, que es transporte interno. Tiempos de espera. Tiempo de espera, correcto, sí, bien. El transporte también son los transportes internos dentro de la empresa, no los transportes externos, ¿ya? El proceso, bueno, el proceso productivo, el tema del inventario, tener mucho inventario también es un desperdicio porque tal vez no estoy vendiendo, estoy solamente almacenando, y ese espacio que estoy utilizando innecesariamente. También están los movimientos innecesarios de un punto a otro, los errores o los defectos que podría tener en mis piezas, que yo podría tener, por ejemplo, una producción y darme cuenta, recién control de calidad, chequear la pieza al final del proceso y perdí todo el tiempo, tal vez, no sé, tuve un error en la segunda estación de trabajo, pero la pieza avanzó hasta el final, y al final se dieron cuenta que había un problema en la pieza y ya la pieza no tiene salvación. Entonces, de repente, los controles de calidad que se ejecutan al final del proceso productivo y son procesos muy largos, ahí estarían generando un problema en los defectos. Ahí habría que poner control de calidad tal vez en cada proceso, o que el operador asegure la calidad de sus piezas fabricadas, etc. Y también la sobreproducción va con el tema del inventario. Si yo produzco y no estoy vendiendo, también estoy generando piezas innecesariamente y no estaría cumpliendo tal vez lo que pide la empresa, de generar las ventas, porque todas las empresas se crean ¿para qué? ¿Para qué uno crea una empresa? ¿Para qué uno crea una empresa? ¿Cuál es el objetivo de crear una empresa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les pasó a los chicos? ¿Están todos mudos? Ganar plata. ¿Cómo? Ganar remuneración económica. ¿No? Nada más, exactamente. Una empresa se crea netamente para generar lucas. Uno no va a crear una empresa para ir a pérdida. ¿Ya? Ese es el objetivo de una empresa. Fue tema de una pregunta de trabajo de título esta, y me dijo, la respuesta del alumno fue que era para dar empleo. Y la otra, que era un grupo de 2 personas, me dijo que era para poder producir más. Para eso se crea la empresa. Y obviamente una empresa, uno no crea una empresa solamente para producir más.
no me interesa producir más y que esté guardada en un inventario. Uno hace una empresa para poder venderla. Si no, no saco nada con producir y tenerla guardada. No tiene mucho sentido. ¿Ya? Si de repente, como digo, son preguntas de examen de título y ustedes que han ahí todos complicados no saben cómo responder. Los flujos de los procesos. Bueno, acá también, según el tema de Lean Manufacturing, según esta persona, don Chingeo Chingo de Toyota, para él, los flujos de procesos, hay 4 flujos de procesos. Uno, el primero, que es el flujo de procesos, y los procesos productivos pueden ser producción en serie, producción de bajo pedido. ¿Cuál podría ser una producción de bajo pedido? ¿Qué creen ustedes? Cuando digamos, yo Una conozco, pyme. ¿sí? ¿Qué Digamos, más? yo conozco cuando se trabajan trabajos de lutería. Sí, correcto. ¿Qué más? Producción de bajo pedido. Esos serían como los trabajos a pedido, ¿no? Trabajos a pedido, totalmente, son totalmente diseñados. Trabajos artesanales. ¿Ah? Trabajos Trabajos artesanales. artesanales. Sí. Prototipos. Disculpa, Elías, no se te escuchó. Prototipos, dijo la Elías. Prototipos. Prototipos, sí, también podrían ser producción de bajo pedido, que son piezas únicas, un prototipado, entonces. Y la última, producción por lote, ¿ya? Tenemos la producción en serie, entonces, producción de bajo pedido y producción por lote. ¿Cuál es la diferencia entre producción en serie y producción por lote? Por lote, por Eh, ejemplo, se produce cierta cantidad y en serie se va produciendo. No tiene una cantidad estimada de cuánto se va a producir. Muy bien, correcto. Según yo, un lote es algo pedido por un cliente y una producción en serie es como algo que se hace para vender y generar un stock constante, ¿no? eh, tiene, tiene cierta lógica, pero no es tan solo para un cliente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un cliente te podría pedir 100.000 unidades, ¿ok? Y esas 100.000 unidades, él tal vez no la va a requerir en el mismo mes, por ejemplo. La puede requerir, no sé, en 4 o 5 meses. Entonces tú vas a hacer, para el mismo cliente, vas a hacer una producción más pequeña, tal vez, por decir un número, 10.000 piezas semanales. ¿Ok? Entonces, cada 10.000 piezas tú le vas haciendo un lote y le vas entregando esa producción. Pero la producción para ese cliente, como tú has dicho, no es tan solo para el cliente, porque ese cliente, como te digo, podría generar una alta producción, pero tú le vas entregando parcializado. Y estás entregando una producción por lote. Ah, o sea que una producción por lote sería una producción parcializada. Exactamente. Sería como parcializar una producción en serie. Sí, correcto. Y la producción en serie, entro y salgo. Paso por toda la etapa, yo no voy a parar en la producción por entrar con otro cliente. ¿Ok? Entonces, la producción en serie, aunque tenga 5 clientes, primero parte cliente 1, producción en serie, hasta que entre el siguiente cliente. Y en cambio, la producción por lote podría entrar los 5 clientes en forma simultánea, solamente con distribución más pequeña de su producción de lo que está estimando o lo que está requiriendo ese cliente. ¿Se entiende más o menos la idea? La diferencia entre uno y otro? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, tengo flujo de proceso. También, uno podría tener el tema, como les comentaba, el tema de la inspección. La inspección acá es importantísimo y en muchas empresas lo hacen todavía al final del proceso productivo. Y esto podría generar, y lo he visto, que pasa, que yo puedo detectar la pieza al final del proceso, puedo detectar el problema y ya perdí, no sé, días de trabajo, materia prima, y ya la pieza capaz que no tenga ni siquiera salvación, y se va a la basura, y suele pasar mucho. Entonces la inspección es un punto crítico en un proceso productivo o en un flujo de procesos, para ver en qué punto yo podría poner mis inspecciones. ¿Ya? Así que, a considerar. El tema del transporte. ¿Cómo yo voy a transportar la carga? Y en muchas empresas pasa también que las piezas van pasando de un punto a otro y no tienen los medios para poder transportarlas. No hay las traspaletas, grúa, arquilla, o puente grúa, tecles, etc. Entonces,
el flujo proceso, debe considerar el tema del transporte. Cómo se va a mover la carga, y muchas veces también hacen los layouts, tienen las grúas, y la grúa no es capaz de pasar por entre medio de los pasillos. Pasa también, por no tener un buen layout dimensional total o con las ciertas dimensiones de los traspaletas o de generar movimiento. Entonces pasa también eso. Y los tiempos de... Profesor, yo tengo un ejemplo de eso. Dígame. Ah, tú que trabajaste. En la empresa de la práctica, la verdad que no tenían buen layout de planta, por así decirlo. Ujú, Yo me imagino que con los años se fueron colocando las máquinas como fueron cayendo nomás, ujú. Y pasa, eso pasa. para... Van poniendo, van acomodando y después se dan cuenta que no tengo espacio para poder pasar de un punto a otro, o tengo que hacer casi malabares para pasar entre medio de las máquinas. No sé si era tu caso ahí en esa empresa. Y, y crearon en un momento una especie de tolva diferente para agregarle el material a la máquina, el material para fabricar los ladrillos. Ujú. Y resultó que al caballero que soldaba, lo tuvieron meses haciendo eso, y en que a cada rato lo hacían cambiarlo, porque era una tolva grande, con muchas piezas, era una cosa muy complicada. Y finalmente, cuando estuvo lista y la fueron a instalar, se dieron cuenta que no cabía porque habían unas cañerías del agua que eran ¿cómo se llama esto? Para refrigerar la máquina. Y quedó botado todo ese trabajo. Bueno, por eso es tan crítico esta parte de los layouts, y muchas empresas no lo toman no lo toman en serio, no lo consideran, y después están los problemas, como dice Daniel, tal vez pérdida de tiempo, inversiones, y queda botado nomás, pues. Entonces, si les toca el día de mañana hacer un layout, háganlo a conciencia, háganlo también proyectando. ¿También iba a decir algo? ¿Damián? No, eso, profesor. Ujú, ya está. Se escuchó bien, tengo mal internet en este momento. Sí, se te escuchó un poco entrecortado, pero se entendió la idea. Ah, ya. Ujú. Acá, por ejemplo, miren este layout. Este layout está en AutoCAD y es del plano de la universidad. ¿Ok? Este es el plano de todo donde están nuestras máquinas, que las máquinas estarían por este lado. A ver, sí, por este lado, amarillo, es las máquinas CNC, y este lado que está acá, que estoy apuntando, es el tema de las máquinas convencionales que vamos a tener actualmente. Entonces, este layout les voy a mostrar, les voy a compartir el CAD. Un segundito. Ahí logran ver mi AutoCAD, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, acá, el área amarilla es donde están actualmente las máquinas CNC. ¿Ya? Y se dan cuenta que acá la universidad tiene el layout de todo, la sala, todo lo que está en el primer piso, este es del primer piso solamente. Acá está la parte del fondo, donde estaba el laboratorio de IMA. Acá está el Ese es pasillo. el cartel que sale al principio, ¿no, profe? Sí, Que sale entrando uno a la universidad. sí, es todo. Miren, fíjense acá, está el pasillo a las máquinas CNC. ¿Sí? Acá está donde está mantención. Ahí está, mantención industrial. Acá está el taller mecánico, donde ustedes trabajaron en convencional. ¿El de convencional se ve diferente? ¿Eso es de hace tiempo o es de Y hace ahora? mucho tiempo, este layout no está actualizado. ¿Ya? Sí, porque además todavía están como los banquitos de mantención. Sí, todavía están los bancos de mantención, y acá ahora, que va a ser una de las tareas que después van a tener, que yo les Claro. voy a pasar este mismo plano, y ustedes van a tener que hacer la distribución del taller de máquinas convencionales. ¿Cómo ustedes lo dispondrían en este espacio físico? ¿Ya? Acá lo que quería mostrar, que este plano fue cuando nosotros sacamos la máquina. Imagínense, el torno CNC estaba en esta área. Si se logran dar cuenta, acá está el laboratorio de ensayo de materiales, acá está el laboratorio, o sea, donde hacen el tema de limas, Mecánica de banco. sí, mecánica banco,
y al frente estaba antiguamente estaba el torno CNC, el torno con cambio de herramienta, estaba en esta zona. Entonces, tuvimos que sacarlo de esta zona y ponerlo donde ustedes ya lo conocen. Entonces acá hicimos este layout para mostrárselo a la empresa que hizo el movimiento de carga. ¿Cuál era el trayecto? Las flechas rojas indican el trayecto que tuvieron que hacer. Pasarlo por el pasillo. Y acá, que acá había un muro, tuvimos que derribarlo, poner el portón y traerlo al nuevo taller donde estamos. Y también, acá nosotros, para nuevas compras de máquinas, por ejemplo, que estamos considerando los centros mecanizados, acá había una distancia que era crítica. Estos círculos que están acá son los temas de los pilares, que están en el DIMA. Entonces acá tengo una cierta distancia, que era de 2,50 metros, por lo cual me estaba pasando la máquina casi al límite. Y uno lo que hace, cuando hace de estos tipos de planos, uno pone la máquina físicamente y va haciendo toda la trayectoria para ver si pasa o no pasa la máquina. Entonces la máquina vendría por acá, y acá también tengo una zona muy crítica, imagínense, de 2,36 metros, entre el portón. La máquina mide 2,20 metros. Entonces estoy a 16 centímetros, 8 centímetros por lado, de no chocar con los portones. O tendría que desarmar la máquina, sacar las caparazones, para que pase la máquina por este lado. Entonces, la importancia de contar con layout y con las medidas reales, te puede facilitar mucho, como decía Raúl, el tema de pasar una máquina, el tema de la altura, porque acá también yo podría ver solamente la vista en planta, pero si mi altura de máquina me supera, tal vez llego a terreno y me encuentro con el problema que la altura no pasa, cosa que les pasó ahí en el colegio. Entonces, o en el liceo, no en el colegio. Entonces, para que vayan tomando el peso y la importancia de generar tal vez un plano en 2D, si es que lo amerita, o ya un plano tridimensional para ver todo el tema de la altura de las piezas. Entonces ahí se dan cuenta todo el layout de planta. Otro, a ver, tengo otro por acá. Sí, acá tengo otro layout. Ahí está. ¿Logran ver ese layout o no? Este es el layout ya topográfico, un layout físico, ¿ya? Donde está físicamente ubicado en una parte de la construcción. ¿Se acuerdan cuando le mostré el otro día atrás, tenía puesta la instalación de una faena? Era esto es lo que nosotros tuvimos que hacer, y acá están puestas la grúa, esa sería la ploma, sería la grúa que debía girar. Entonces uno puede tener desde un layout mecánico, como el que acabamos de ver, de la universidad, poniendo máquinas, o tal vez un layout como este, que es un layout geográfico, donde va a estar instalado, tal vez la faena, una grúa, o algunos componentes que van a estar trabajando en esta obra. Entonces son diferentes tipos de layout. Vamos a volver a la presentación. ¿Cómo cuánto se demora en hacer un plano de eso? Ay, ese plano nosotros tuvimos más de una semana haciéndolo. Más de una semana fue de trabajo y cambios. Todos los días era un cambio diferente. No que la grúa no quiero aquí, quiero que más allá, no que esta grúa no va acá, no que este contenedor no va acá, no que estos tachos de basura no iban aquí. Imagínate, hasta los tachos de basura tuvimos que dibujar donde estaban puestos la disposición de los residuos. Pero fue más de una semana, pues, ¿no? Porque todos los días era un cambio nuevo. Después ya era para la chacota, porque ya sabíamos que el día siguiente llegábamos y teníamos una versión nueva de plano. Así que pasa eso mucho. Ya, entonces, este plano que tengo acá, ¿lo ven, cierto? ¿Sí? Ya, entonces, este plano lo van a tener que hacer ustedes en AutoCAD. ¿Ya? Las dos personas lo van a dibujar. Estas son las medidas. Tiene 12 metros. ¿Una flechita, profesor? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Una flecha? Sin las flechas. Acá lo que me interesa, porque acá ustedes pueden ver, y si lo empezamos a ver
¿Cómo entra? Vamos a la primera, esta que está, a ver, voy a alumbrar. Por ejemplo, acá, ¿cómo están con inglés todo esto? ¿Cómo están con inglés? ¿Qué dice acá? Javiera, ¿que le pega el inglés? Recepción y entrega, ¿o no? Reserva de entrega, muy bien. Acá, Departamento de torno. ok, bien. El siguiente, Departamento de fresa. ya, Departamento de Stirling taladro. ya, de perforado, Eso, perforado. Ahí me perdí. ya. Eso tiene que ver con el horno, ¿no? Tratamientos térmicos. Departamento térmico. Tratamientos térmicos. El siguiente, Eso tiene que ver con rectificado, ¿no? Rectificado. sí, rectificado sería un rectificado. Ya, entonces, tengo, y la última parte, facilita, Control de calidad y ensamble. ensamble. Perfecto. Entonces, acá tengo una distribución de planta, pero y vean las flechas, cómo va avanzando el proceso. Entra la materia prima al primer torno, torno 1, que aquí ustedes pueden poner torno 1, torno 2, torno 3, etc. Entonces va avanzando. Esta pieza en particular entra una máquina a otra máquina, después se fue para la fresa, después se fue para el departamento de perforado, después el departamento de perforado, hasta ahí llegó ese producto. El otro producto, al segundo torno, avanza, se salta al otro, a la fresa, y así. Entonces, se dan cuenta que tienen diferentes caminos. Esta pieza que llega de los tornos a la fresa, se va al perforado, después se va a tratamientos térmicos, después se va a rectificado, y de rectificado se va a ensamble y se va a la entrega. Entonces, tengo todo un flujo de materias primas en una planta. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan, de acuerdo a los principios que les había mencionado, cómo yo podría minimizar los desplazamientos, porque se están dando cuenta que los desplazamientos de un punto a otro de la materia prima va y vuelve hacia un lado, hacia el otro, cómo yo podría minimizar estos desplazamientos. Entonces, quiero que piensen cómo yo podría agrupar el proceso en sí, de acuerdo, y a usted le pueden poner números, por ejemplo, pieza 1, pieza 2, pieza 3, pieza 4, pieza 5. Tengo 5 productos. ¿Logran ver los 5 productos? Las 5 fechas de entradas. Tengo 1, 2, 3, 4, tengo 5, tengo 6 productos, disculpen. 6 productos. Entonces, estos 6 productos que tengo, yo los podría agrupar de otra forma para minimizar los desplazamientos de un punto a otro. Entonces, lo que deben hacer, dibujar obviamente el área física de la planta que tengo de 12 por 20, y en base a eso, en poner o agrupar las máquinas y la gente para poder minimizar los tiempos de desplazamiento. Ustedes los departamentos lo van a agrupar de acuerdo a los principios que acabo de ver. Acá tengo que el torno y la fresa es de 1 por 1 metro, el área de perforado, y el F, ¿cuál era el F? Se me fue acá, el área de tratamientos térmicos es de 0,5 por 0,5 metros, está todo en metro, y el área de rectificado de 75 por 75 centímetros, o 0,75 metros, ¿sí? Entonces, ahí ustedes deben realizar distribución de planta. Lo pueden hacer en AutoCAD, que sería lo más fácil. Dígame, Juan. Profe, estaría faltando un área, la de control de calidad y ensamble. Sí, si lo sacamos por proporción, sería de 0,75, sería igual de 0,75 por 1,5, 1,5. Yo lo veo más de 0,5 la altura de la A. La altura de la, veamos con relación. De la A la veo como más 0,5 que 0,75. Bueno, déjenlo de 0,5, todavía tengo espacio físico. ¿Sí? Bien. Entonces,
lo que necesito que puedan hacer es la distribución de esta planta, minimizando los tiempos de traslado, o agrupando por familia, o agrupando por producto. Por eso ustedes deben decidir cómo van a hacer la mejor estrategia para minimizar o que el producto llegue al final del proceso. La entrada y la salida va a ser la misma, acá. Esa es la entrada y la salida. ¿Sí? Juan, de nuevo, Juan. No, profe, no. Ah, ¿cómo está? Ah. Con la mano levantada ahí. Una consulta, profe. Dígame. Uno para mejorar el proceso, por ejemplo, al final del departamento de torno, uno puede colocar algún control Correcto. Sí. para en cada departamento para no hacer solamente al final. Ujú. Se dan cuenta que en este diagrama en particular estaba al final, y si yo en la primera etapa hubo un error y lo detecto recién al final, imagínense, perdí todo el tiempo. Por ahora no le hemos puesto ni tiempo de producción, solamente flujos. Imagínense todo el tiempo que podría estar perdiendo en una pieza en llegar al final, o incluso a veces pasaba que cuando eran por lotes, cuando uno trabaja por lotes, no sé, por 100 piezas o demás, no se controlan todas las piezas, se controlan aleatoriamente. No sé, saca un muestreo de 10 piezas al azar, y si la otra pasó mala, llegaba al cliente final, mala la pieza, y te llegaba mala. Entonces imagínate el problema que podría causar un producto que te llegue defectuoso al cliente final, que el control de calidad no lo detectó, si no lo tengo, como dice el Bastián, tal vez al principio del proceso o en cada proceso. Entonces, son decisiones que uno va a ir tomando en función de la producción que va teniendo. ¿Sí? Profesor, la cantidad de máquinas, la cantidad que conservar la misma. Sí, la misma. No pueden bajar la cantidad de máquinas. Ya. ¿Ya? La planta tiene esa cantidad de máquinas y hay que mantener esa cantidad de máquinas. ¿Sí? Y con la misma distribución, ¿cierto? No, la distribución ustedes la pueden cambiar a su antojo. Ustedes van a hacer la distribución. Ahí están las máquinas como estaban puestas en ese layout, con esa entrada y con esa salida. Ustedes la pueden agrupar, como le digo, la pueden agrupar por familias, por proceso, por piezas. Quiero que ustedes vayan decidiendo en cómo podrían hacer la mejor distribución de planta en función con la información que tenemos. Que la información que tenemos solamente es un flujo de proceso, no tenemos tiempo de proceso. Y eso también se hace. Esta presentación por lo menos ya está en el aula para que la puedan descargar y la puedan tener las medidas para poder hacer este trabajo. Este trabajo quiero que lo hagan, no va a ser con nota, solamente de práctica, porque después van a tener un trabajo con nota que van a tener que ya hacer un layout un poco más complejo, con más entrada y con más salida. ¿Sí? ¿Dudas, chicos?